¿Qué tal amigos? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer una reflexión sobre una cita puntual del libro de Urantia, que además tiene que ver con una conmemoración que se realiza todos los años y que en esta ocasión 2023 pues tan solo han pasado unas horas desde que finalice ese día. Estoy hablando del 8 de marzo, entendido como el Día Internacional de la Mujer. Y la cita a la que me refiero del libro de Urantia es la que está consignada en el documento 49 4.4 y dice de esta manera: la igualdad entre los sexos prevalece en todos los mundos avanzados. La dotación mental y el estado espiritual de los hombres y de las mujeres son iguales. No consideramos que un planeta ha salido de la barbarie mientras uno de los sexos trata de tiranizar al otro. Repito, la igualdad entre los sexos prevalece en todos los mundos avanzados. La dotación mental y el estado espiritual de los hombres y de las mujeres son iguales. No consideramos que un planeta ha salido de la barbarie mientras uno de los sexos trata de tiranizar al otro. Recordemos el contexto en el que fue revelado, para quienes creemos que fue una revelación, o escrito para quienes piensan que se trató de un texto hecho por tal o cual persona, ¿no? Es un contexto que no es el actual, porque cuando leemos esta frase es sumamente conforme a lo que ahora se espera como sociedad pretendidamente civilizada y basada en los derechos humanos que somos o aspiramos a ser. Pero resulta que fue escrita en un contexto que era bastante adverso hacia este tipo de ideas. Si tomamos como fecha de escritura o de revelación de esto los años del 25 al 35 aproximadamente, que se asume que es cuando se fue plasmando, se fue revelando el libro de Urantia por parte de entidades superiores, llamémoslas así, pues tanto más, porque cuestiones tan básicas como por ejemplo el voto femenino recién se alcanzó en los Estados Unidos en 1920, y ni siquiera el voto femenino de manera universal entre las mujeres, sino tan solo para las mujeres de raza blanca y que tuvieran una serie de otros requisitos generalmente ligados al patrimonio y este tipo de cosas. Es decir, era clasista, era elitista, además de racista. El voto de las mujeres de raza negra o de las mujeres que no eran de raza blanca en los Estados Unidos, país donde se reveló el libro de Urantia, se alcanzó recién entre las décadas del 60 y 70, es decir, cuando incluso este ya se había publicado, por lo cual pues ahí podemos tomar en cuenta una de las formas que tienen algunos detractores del libro de querer denostarlo. Lo pretenden mostrar como un intento de, digamos, emprendimiento editorial para ganar dinero, para volverlo un bestseller y que se hagan ricos los que tienen los derechos. Pero si eso fuera así, nosotros vemos las obras que quieren ser justamente superventas, utilizan lo que la gente quiere leer, lo que la gente quiere escuchar, las cosas que están de acuerdo a la ideología de moda, sea cual ésta sea, en el lugar en el que pretenden alcanzar ese éxito. Y esto no tenía nada que ver. Estas y otras ideas del libro de Urantia realmente para muchos quizá en esa época hubieran resultado de risa o por lo menos casi subversivas. ¿Cómo es esto de la igualdad completa entre el varón y la mujer? Porque cuando poco a poco se fueron ganando derechos como a la entrada de las mujeres a la vida laboral o el derecho al voto ya mencionado, o el poder instruirse en universidades y el ser elegidas como alcaldesas o incluso como presidentas, esto se logró con una mediana o incluso fuerte oposición. Había algunos líderes conservadores que decían que este ingreso de la mujer por propio derecho a las distintas instancias de la vida, el gobierno y más, era prácticamente un descalabro de la sociedad, que todo se iba a poner de cabeza, se ponían apocalípticos los señores. Pero el libro de Urantia decía que no, que el planeta no va a poder ser plenamente considerado como civilizado mientras un sexo estuviese
pisoteando al otro, estuviese tiranizando al otro. Así que en esto los reveladores fueron completamente adelantados, incluso más que para nuestra época, porque recordemos que estos temas, por ejemplo, si nos centramos nuevamente en los temas del derecho al voto, a la libre elección y todo ello, y al ser elegidos en una sociedad presuntamente democrática, en lugares como Arabia Saudita y otros del mundo musulmán, recién se alcanzó esto muy poquito en el tiempo. En el caso de Arabia Saudita justamente lo recuerdo porque fue en el 2015, como que dijéramos anteayer, y no sin reticencias de la cúpula religiosa o parte de ella. Por supuesto, ahora en el occidente post-cristiano, es como se dice que se ha invertido la tortilla. Sabemos pues que definitivamente las mujeres aún sufren violencia, los varones también la sufren, son violencias distintas muchas veces en la forma en la que surgen, en las razones por las que son perpetradas, pero ambos todo ser humano en realidad puede sufrir violencia y de una u otra manera, sea esta psicológica, física o económica, patrimonial, de alguna manera, si sea pequeña, la ha sufrido en algún momento, aunque no lo recuerde o aunque la haya naturalizado, la haya normalizado. Ahora bien, el tema con esto es que el libro de Urantia no está diciendo plenamente que no consideran que un planeta haya salido de la barbarie mientras los hombres sigan dominando a las mujeres, sino que es mucho más abierto en su propuesta. Dice, mientras uno de los sexos trate de tiranizar al otro, es decir, ya sea el varón tiranizando a la mujer o la mujer tiranizando al varón, que más o menos es lo que intenta ocurrir en ciertos ámbitos de la sociedad de la Europa occidental y los países que quieren ser occidentalitos, copiando lo que ahí ocurra, sea esto bueno o malo, pasándolo por el tamiz de lo socialmente conveniente o no. Es así que vemos, por ejemplo, esto que algunos dan en llamar la dictadura de las minorías, con los temas LGTB, con estas cuestiones, no por ser LGTB, sino de los lobbies que son de determinada ideología izquierdista, progre, y que se erigen como supuestos representantes de estos grupos usualmente discriminados, y en el fondo lo que quieren es poner una plataforma política y ganar poder y oprimir a otros, ¿no? Porque eso les va muy bien, pero diciendo que los oprimidos son ellos. Lo mismo ocurre con el tema del feminismo. En el caso del feminismo, por supuesto, hay muchas luchas que son válidas. Hay muchas cosas, sobre todo las que tienen que ver con la violencia y con otras cuestiones estructurales por las que aún hay que luchar por parte de las mujeres. E incluso muchos varones podríamos levantar la voz en ese sentido cuando vemos que se cometen injusticias por parte de otros varones hacia las mujeres. Pero, como digo, específicamente en este campo de los países, digamos así, los occidentales por antonomasia y los que quieren ser como ellos ya están obrando una serie de cosas, como que en el caso de España, por ejemplo, que se eliminan en determinados casos las presunciones de violencia, las presunciones de inocencia hacia los varones, y simplemente si hay un tipo de denuncia o un indicio de que un varón supuestamente ha cometido algún acto hacia la mujer, en lugar de pasar por el debido proceso y todo ello, sencillamente se le considera como que es él quien debe probar que es inocente, es decir, se le presume culpable, en lugar de que la persona que está acusándolo sea quien deba probar que ha ocurrido una falta, ha ocurrido un delito o alguna otra de estas cuestiones ilícitas por parte del presunto varón atacante. Y hay así otro tipo de cosas que están ocurriendo. Cuotas a favor de las mujeres en distintas áreas de lo laboral, del gobierno, etc. Cuando en el caso, por ejemplo, de las cuotas en congresos, parlamentos, etc., debería primar simplemente que varones y mujeres puedan acceder y que los que tengan mayor mérito sean quienes ingresen, o en el caso de los cargos de elección popular, pues respetar la elección de la gente. Si la gente quiere votar más
por alguien del sexo femenino o del sexo masculino, que se respete eso, que no se quiera obligar a que tenga por fuerza que existir tanto porcentaje, porque al final no somos dos especies distintas, formamos parte de la misma humanidad y hay muchos varones a quienes nos preocupa el destino no solo de otros varones, sino incluso más el de las mujeres, y por supuesto también muchas mujeres que no son sectarias, que no están pensando que solamente les puede importar lo que pase con las mujeres, sino que también ven a los varones como sus compañeros de especie, porque al final todos venimos de un padre y de una madre, somos mutuamente complementarios, por más que ahora nos quieran disgregar en 70.000 supuestas identidades para diluir la cuestión de que el varón y la mujer pues somos una realidad, y que no es que seamos antagónicos ni nada, sino que nos necesitamos como especie. Pues bien, más allá de esto, como digo, hay cuestiones por las cuales luchar, y el libro de Urantia se anticipaba todo, tanto a las luchas en pos de que la mujer pueda lograr la plena igualdad con el varón, como en lo referido a que un sexo, sea cual sea el masculino sobre el femenino o el femenino sobre el masculino, no debe tiranizar al otro, porque ambos, seamos varones o mujeres, tenemos dentro de nosotros la semilla y la posibilidad de poder obrar bien, poder hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, como también de ser lo peor posible y resultar un problema para la sociedad y para el individuo que se nos cruce. Así de sabios son los reveladores. En cada uno de los documentos e incluso de las citas aparentemente pequeñas y que pueden parecer simplemente anecdóticas del libro de Urantia. Por esta y muchas otras razones es que consideramos que, contrario a lo que dicen los detractores, no se trató ni de un copia y pega que buscaba ser bestseller con ideas aduladoras hacia la sociedad de ese momento, sino que muestra ideas claramente progresistas en el buen sentido e incluso un camino para que la sociedad humana pueda mejorar. Existen, es cierto, algunas cuestiones que han sido mal interpretadas muchas veces en cuanto a la traducción del original inglés al español, y eso es un tema que requeriría otro asunto. Y también a veces, como se trata de reveladores no humanos, no tienen la hipersensibilidad de la generación de cristal actual y dicen algunas cosas que pueden sonar duras. Pero en líneas generales, y si lo vemos con cabeza fría, nos damos cuenta que por lo general, y no solo, como les recomiendo por ejemplo ir al canal Estudios de los Escritos de Urantia en YouTube, que me parece totalmente acertado, no solo es que nuevos descubrimientos científicos estén dando la razón al libro de Urantia, sino que el propio progreso social, el verdadero, no el progre, no el ideologizado de izquierdas, también va en el camino que marca la revelación epocal para estos tiempos, la quinta revelación epocal del libro de Urantia. Un fuerte abrazo, amigos y amigas, y que todos estén bien.